Katia, damos inicio a nuestra sesión de comisión investigadora. Se abre la sesión. Ya, pero del otro lado. ¿Cuál es la cuenta? Esta. Acá. Esa. Ya. Bien, vamos a dar inicio entonces a la tabla con la cuenta de la señora secretaria abogada. Tiene la palabra, señora Se ha secretaria. recibido un reemplazo de la diputada Ana María Gasmuri por la diputada Lorena Pizarro para la sesión de hoy. Otro reemplazo del diputado Mauro González por la diputada Sara Concha para la sesión de hoy. Y un oficio del secretario general de la corporación mediante el cual se informa el reemplazo permanente de la diputada Natalia Romero por el diputado Gustavo Benavente. Un oficio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante el cual responde a uno de esta comisión sobre la utilidad y gestiones que se realizan con la información que se levanta por parte de la encuesta de vulnerabilidad. Un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre cuál es el acto administrativo y su identificación que dispone la creación del programa de acompañamiento de identidad de género. Estos dos oficios llegaron el lunes o martes y yo, como no íbamos a darle cuenta para que ustedes tuvieran conocimiento de ellos, se los mandamos por correo electrónico. Por consiguiente, están todos los oficios respondidos. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual remite informe que corresponde a consultas que surgieron durante las sesiones de la comisión investigadora. Y un comunicado del abogado de Comunidad y Justicia, señor Roberto Astaburuaga, mediante el cual remite respuestas de transparencia de servicios de salud y hospitales que realizan tratamientos hormonales transafirmativos a menores de edad que considera pueden ser de utilidad para el objeto de esta comisión investigadora. Los documentos remitidos a los correos fueron remitidos a los correos de los diputados de la comisión. Eso es todo lo que se ha recibido. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Bueno, pasando a la orden del día, teníamos que la sesión, esta tiene por objeto proceder a la discusión y eventual votación de las propuestas y conclusiones de los informes, o los informes finales de esta comisión. Hasta ahora hemos recibido un informe, se ha recibido en secretaría, conclusiones. Va a ingresar otro informe ahora prontamente. Y por lo tanto quiero abrir la palabra sobre la materia por cuanto ahora lo vamos a entregar a todos los integrantes de la comisión, que insisto, esto está solo en secretaría, es un informe bastante extenso, por lo tanto hay que discutirlo. Entonces quiero abrir la palabra sobre eso. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente una consulta. ¿Hasta cuándo había que presentar los informes desde el punto de vista de la, o sea, de la operatividad? Porque si no, vamos a quedar con un solo informe que votar. Ese sería un tema a aclarar. Muchas gracias. Sí, hasta hoy durante la sesión, diputado, durante la sesión. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, porque lo interesante habría sido poder discutir los dos informes, es decir, que se presenten los dos informes, discutirlos, llevarnos los informes y poder votar, si no es hoy día, votarlo el día de mañana o pasado mañana, después de haber hecho un análisis serio y exhaustivo de los dos informes. Pero si tenemos uno solo, entonces Bien, no gracias. quedan muchas opciones, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, diputado Kaiser. Diputada Schneider, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las y los colegas, a las personas presentes. Sí, nosotros estamos terminando de elaborar el informe que hemos acordado con distintos diputados y diputadas de la comisión. Lo vamos a enviar a la brevedad. Y a mí me parece algo que señalaba por su intermedio el diputado Kaiser, que nos demos un tiempo precisamente para poder discutir los informes, poder revisarlos con dedicación y poder votarlos durante los días posteriores. Creo que sería lo óptimo también en aras de que efectivamente no pasemos la máquina, sino que logremos tener acuerdos o algún tipo de acercamiento en los distintos posicionamientos que tenemos en la materia para poder avanzar con un informe lo más consensuado posible y que esto no sea solamente ejercer una mayoría circunstancial aquí en esta comisión, sino que efectivamente podamos acordar algo en función de lo que hemos expuesto, lo que hemos discutido y todo eso. Así que por mi parte yo estaría de acuerdo con ello, pero nuestro informe será ingresado a la brevedad.
Gracias, diputada Schneider. Tiene la palabra el diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. Sí. Hay que recibir. Bueno, sí, me sumo a las palabras respecto a dar un tiempo breve, pero tiempo para que podamos analizar ambos informes. Por lo tanto, sugiero que, dado que están ingresados ya, según entendí, el último ingresado ahora, el segundo y último, fijar una audiencia a la brevedad, señora presidenta, si le parece, para los efectos de simplemente votarlo. Y eso, gracias. Bien, gracias. Sí, diputado Chalper. Bueno, por supuesto, saludar a los colegas. A ver, para que esta sesión tenga sentido, Presidenta, me parece que a medida que esos informes estén, incluso si quiere suspende 10 minutos, los podamos tener a disposición, los revisemos, discutamos, escuchemos opiniones y si va a haber un espacio adicional para votar, bueno, al menos tengamos algún intercambio de ideas, porque si no, no hace ni un sentido convocar algo distinto a lo de hoy. Yo creo que es muy importante, Presidenta, que no nos perdamos en dos cosas. Lo primero, los informes de las comisiones investigadoras tienen que dar cuenta de lo que ha sido la comisión. Y en la comisión aquí hay ciertos hechos que han quedado fehacientemente consolidados que yo creo que ese informe tiene que decir. O sea, nadie nos va a poder venir a decir ahora que la ministra de Salud y la subsecretaria, al menos podemos decir que fueron erráticas en la entrega de datos respecto de cuántas personas estaban siendo hormonizadas dentro del sistema público de salud, porque nos dijeron que era algo que se hacía de mutuo propio por los doctores de acuerdo a su lex artis, sin programa, sin organización, al punto de que la manera de recabar los antecedentes, si me corrigen los colegas, fue a través de un mail a los directores de los servicios. O sea, yo por lo menos creo que el informe tiene que dar cuenta de lo que aquí fuimos conociendo, porque al final de lo que se trata es dejar de manifiesto que aquí hay una cuestión extremadamente grave. Y lo segundo, Presidenta, es que tengamos todos claro que las conclusiones son evidentemente recomendaciones, no son vinculantes, porque en los medios de prensa queda la sensación de que las recomendaciones son como casi una especie de ladrillo que cae. No, la verdad que son, pero por lo mismo tenemos que darnos la oportunidad de que los distintos temas que aquí se han tocado, los distintos ministerios que han sido aludidos, también tengan algún tipo de consideración en el informe. Por eso yo creo que sería bueno, Presidenta, no solo para revisar los dos informes, sino que para darle la oportunidad a los parlamentarios que no hemos participado en la redacción, que podamos enriquecerlo. Gracias, presidente. Sí. Gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Más que nada, en la misma línea del colega acá que estaba planteando entendí que era una propuesta. Bueno, discutir aquí, ¿cierto?, ambos informes que ya están ahí subidos a la plataforma donde podemos revisarlo, revisar las conclusiones, pero mi consulta es si vamos a tener otra sesión para votación, pero exclusivamente a votación. Ese quizá ahora un espacio para discutir y otra para solamente la votación de las conclusiones. Gracias, presidente. Sí, gracias, diputada Muñoz. Bueno, efectivamente ingresó ya el otro informe, ¿cierto? Un segundo informe. Ya. Ahora, si ustedes quieren, les mandamos los dos informes a los correos. No, yo creo que hay que imprimirlo igual. O al WhatsApp. Los que llegaron anoche los tengo. Ya, entonces hay que imprimirle el otro también. Sí, me mandaron a hacer. Ya. Sí. Entonces los entregamos los dos. Hagamos las dos cosas Simultáneamente. Correo o WhatsApp. Sí. WhatsApp y O sea, impreso. ¿se puede mandar? ¿Se mandaron al Sí. correo? ¿Se puede mandar al WhatsApp? Sí, se puede. Si viene como adjunto, sí. Sí. ¿Quién Tiene la palabra el diputado Cáiz. Muchas gracias, señora presidenta. Quizás proponer el siguiente curso de acción, que se discuta mañana y se vote el miércoles. ¿Por qué? Porque acaban de entrar, o sea, el informe de nosotros lo conozco, ¿de acuerdo? Y lo he estudiado y en ese sentido puedo defenderlo. Pero no conozco todavía el contenido del segundo informe y me gustaría analizarlo con la detención que merece un documento de esa naturaleza. El solo hecho de presentarlo significa también que tiene que ser sometido a un proceso de análisis un poco más detenido, y yo por eso propondría hacerlo de esta manera, es decir, mañana sesionar la discusión, porque también creo que el resto de los parlamentarios recibe nuestro informe recién ahora, para que estemos conversando sobre cosas que conocemos todos, ¿no? Pues la alternativa sería leerlos aquí mismo, pero ahí puede también producirse la situación de que a uno se le pasen ciertos detalles o ciertos elementos que son importantes dentro de los mismos informes y que uno quisiese, por ejemplo, reclamar o que se olviden ciertas cosas que deberían estar dentro de un informe de esta naturaleza. Entonces yo propondría
propondría que nos demos un día de estudio con nuestros asesores, mañana lo discutimos, pasado mañana lo votamos, o lo discutimos mañana y lo votamos al final de la discusión. También es una posibilidad. Muchísimas gracias. Tenemos un informe que tiene 20 hojas, y el segundo informe entiendo que tiene 5 hojas más breves. Entonces, yo propongo que le demos lectura durante la sesión. Vamos a ambos, vamos a concluir con eso, creo yo, antes de la hora de término, y nos demos entonces ese espacio de terminar la sesión, darnos el espacio ese para poder llegar a conversar. Si es que algo donde podamos lograr algún acuerdo, se puede buscar de inmediato esa modificación eventual a uno u otro, o hacer uno solo, es un tema que hay que discutir, y nos convocamos, o convoco yo para mañana a las 9 de la mañana solo para votar, porque ya no podemos seguir alargando más la discusión, si ya hemos redundado bastante en todos los temas, pero ahora sí tenemos que evaluar efectivamente los informes ya, y se vota las conclusiones. La tenemos durante sí, al momento de votar, evidentemente. Bueno, tienen que estar. Así que eso sería, colegas. Vamos, pero ahora podemos ir utilizando el tiempo. Yo creo que sería importante, Presidenta, que estemos todos claros antes de participar de este espacio de diálogo constructivo, si es que se pueden votar las conclusiones por separado, porque yo ahí desconozco si la Secretaría cuál es el criterio, o se tienen que votar en bloque. Porque evidentemente son conversaciones distintas, Presidente. La secretaria, yo entiendo que sí, pero si usted nos puede... Sí, o sea, se puede votar un informe, se vota en bloque, o pueden hacer observaciones y pedir división de la conclusión 4, conclusión 8, etcétera, o de la página. Sí, sí, se ha hecho en otras comisiones, o sea, en otras comisiones que yo he tenido incluso. Sí, en la de San Antonio. Es que aquí mando yo. Mando yo un ratito. No, si no hay ningún problema, sí. Entonces ahora repartimos entonces las conclusiones. Reparta así, por favor. pero ¿y cómo sabemos cuál es de cuál? ¿Están firmados, no? Sí, ya. Después lo firmamos. Ya. Aquí está la... No sé, se quedó... Sí. Me falta una chica a mí. Entonces, ¿cuál fue? Mira, la Emilia solo conclusiones. Sí. Entonces, leamos solo las conclusiones del otro también. Presidenta. Es que parece que lo quieren leer ahora. Pero como solo conclusiones está bien, nosotros vamos a leer solo conclusiones de acá. Ya. Colegas, estamos repartiendo el informe, el segundo informe, que si ustedes los que ya lo tienen, dice conclusiones. El otro informe que es más extenso, que hace un detalle y relata lo que ha sido la comisión, y finalmente está la parte final, que es conclusiones o propuestas, ¿ya? Que son en el fondo las recomendaciones en el caso de... Que también Sí. en el cuerpo de las... Lo que es similar acá está propuestas en un informe y en el otro está recomendaciones. Esos son los símiles. Porque yo creo que las conclusiones van en cada párrafo. Van en cada párrafo. Bueno, colegas, antes de tomar la decisión de la operatoria, la diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Yo quería hacer una consulta a la Secretaría porque escuché, cierto, al inicio de la sesión que ya estaban todos respondidos nuestros oficios, pero tengo una duda de acuerdo a un oficio que yo solicité, en el cual se solicita a Contraloría remitir los antecedentes que posee, cierto, en cuanto al proceso de toma de razón de los reglamentos de ley de identidad de género, incluyendo los documentos que hubieran retirado o rectificaciones ingresadas que se realizaron por parte del Ejecutivo en dicho proceso de toma de razón. Tengo entendido que es el oficio 24, entonces quiero consultar si está ya ahí arriba, subido, se contestó o no, o si quizás llegó a través de otra vía. Todos los oficios
respecto de los cuales existe obligación de contestar, que son todos los otros, salvo el de Contraloría, fueron respondidos. Contraloría no tiene obligación de contestar porque es un órgano autónomo no fiscalizable por la Cámara en este caso. Este no ha llegado Eso, no ha llegado a y dudo que ya llegue, ya no llegó. habitualmente no nos responden. Ya no llegó. Bien, colegas, repito, tenemos un primer informe que tiene las dos últimas hojas, sí, que dice propuestas. El segundo informe que ingresaron recientemente tiene las dos y un trozo de una tercera, que son las recomendaciones, es decir, son el símil de las propuestas en el fondo. Y por dos eh, grupos, digamos, parlamentarios, algunos con uno, otros con otro. Entonces, lo que vamos a dar lectura es a eso, a las propuestas, a lo final, porque obviamente lo otro es muy extenso y es lo que hemos estado durante toda la sesión, ya todas las sesiones, que son varias, más de 11. Y por lo tanto, después de ello, y eso va a ser pronto, vamos a dar la palabra una vez por cada diputado y voy a cerrar la sesión y nos vamos o voy a convocar para mañana a las 9 de la mañana solo para votar. Mientras va a quedar un espacio aquí donde vamos a poder conversar y hacer algún tipo de, ya de manera de relación y conversación ya directa fuera de comisión, si es que logramos, y ahí cada parlamentario dará las propuestas a ambos informes, o si eventualmente llegamos a hacer solo uno, y eso se ingresa mañana en la mañana. ¿Ya? Sí, sí. Así que, eso sería, colegas, ¿ya? Doy la palabra entonces a la secretaria para dar lectura a el primer informe con las propuestas. ¿Sí? Solamente las propuestas. Ya, Tienen la entonces, palabra. se va a leer primero el que se recibió anoche, que me lo mandó a mí la presidenta de la comisión. Propuestas. 1. Están en las dos últimas páginas. ¿No? Suspender inmediatamente la ejecución del PAI. 2. Al Ministerio de Salud ordenar mediante una resolución exenta que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal o hormonización cruzada en menores de edad diagnosticados con disforia de género. Revisión de antecedentes de todos los menores que están actualmente en hormonización y entregar informe a la Comisión de Salud y de Familia, un informe con detalles en el plazo de 3 meses desde la aprobación de este informe final. Una publicación de los resultados de la comisión técnica que elabora los lineamientos para terapia hormonal en menores de edad y renuncia de la subsecretaria de Salud Pública. 3. Enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y servicios de salud, a fin de determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al PAIC según edad, sexo y otros antecedentes, determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración, tipo de medicamentos. En los dos casos anteriores, comprobar la existencia de consentimiento informado de representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAI, así como a la realización de tratamientos hormonales. Identificación y determinación del gasto del arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales desde 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la Ley 21.120. Auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realizan acompañamientos con enfoque afirmativo. 4. Realizar modificaciones legislativas a las siguientes leyes. Ley de Identidad de Género, supresión de los artículos 23 y modificación del artículo 26. DFL 1 del Ministerio de Salud de 24 de abril de 2006. 1. Atribución de facultades de Senabas para exigir detalle de fundamentación de órdenes de compra de medicamentos de hospitales.
2. Atribución de facultades del Senabas para verificar luego de la distribución de medicamentos comprados que sean ocupados de acuerdo a lo señalado en la solicitud de compra. 3. Atribución de facultades de fiscalización al ISP respecto a usos no autorizados de medicamentos ocupados para tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada en menores de edad. En el DFL 725, que es el Código Sanitario, la prohibición y sanción especial para funcionarios de la salud que realicen o colaboren de cualquier forma o medio en la realización de operaciones de reasignación de sexo a menores de edad, así como tratamientos hormonales, sea de bloqueo puberal y hormonización cruzada. 5. Presentar un proyecto de ley que al menos contenga los siguientes elementos: prohibir y sancionar penalmente los tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad diagnosticados con disforia de género. Ampliar el plazo de prescripción por responsabilidad contractual y extracontractual surgida por la prescripción de tratamientos hormonales y quirúrgicos en niños diagnosticados con disforia de género. 6. Remitir todos los antecedentes de las sesiones de esta comisión investigadora al Ministerio Público, en especial los relacionados con la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad, a fin de determinar si existen eventuales delitos. 7. Derogación de la circular 812 de la Superintendencia de Educación. 8. Auditoría a todos los municipios que tengan unidades de género o unidades municipales de la diversidad y realicen programas de acompañamiento propios y derivaciones de menores de edad a hospitales. Asimismo, que se incluya una revisión de las municipalidades que cuenten con farmacias populares y la entrega de medicamentos con fines de hormonización a menores de edad. 9. Auditoría a la JUNGI sobre la cantidad de capacitaciones recibidas en relación al PAIC. 10. Auditoría a FONASA para determinar los beneficiarios menores de edad que hayan accedido a operaciones de reasignación de sexo. 11. Informe de Senabas con el detalle de gasto de cada uno de los medicamentos que el Instituto de Salud Pública indicó que se usan para hormonar menores de edad. 12. El Ministerio de Salud deberá enviar a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Familia y de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados los resultados de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud, según lo señalado por este en la sesión de 12 de agosto de 2024 ante la Comisión Investigadora, especialmente en lo referido a auditoría sobre la organización y actividades del PAIC, revisión y evaluación de la recomendación de 2021 y orientaciones técnicas de 2023, respuesta de la Superintendencia de Salud sobre la existencia de los debidos consentimientos sobre las cirugías género afirmativas en menores de edad, respuesta de la Superintendencia de Salud al ordinario 2370 de 2024, en el que se solicitó recabar de los establecimientos de salud públicos y privados la existencia de consentimiento informado de padres y representantes legales, así como asentimiento de los niños, niñas y adolescentes y el medio de constancia de este en relación con la indicación de hormonoterapia de dichos niños, niños y adolescentes. Respuesta de consulta a organismos internacionales. Eso es lo de esa. Eso es lo de esa. Ahora viene el de conclusiones entregadas hoy por la diputada Emilie Schneider, ¿no? Ya. Conclusiones. Recomendaciones. Ya, entonces las Sí, recomendaciones. son las recomendaciones. 1. Sobre el PAIC. El enfoque utilizado por las duplas de trabajo debe especificarse con mayor claridad a las familias que participan del PAIC, profundizando especialmente en los aspectos vinculados con el componente eminentemente exploratorio de la identidad de niños, niñas y adolescentes que ingresan al mismo,
respetando afirmativamente tanto la disconformidad con el género que pudieran manifestar, como las debidas esperas que requieren los eventuales procesos de tránsito, evitando interpretaciones que pudieran repercutir en conflictividad familiar, en la salud mental de niños, niñas y adolescentes o de su entorno familiar. 2. Establecer sistema de registro estandarizado de acuerdo con las políticas ministeriales relacionadas con las tecnologías de información. 3. Establecer un sistema de monitoreo y reporte de las actividades realizadas en los mismos. 4. Formalizar la estructura y funcionamiento del programa. 5. Elaborar nuevas orientaciones técnicas con un enfoque no patologizante que sustituya a las actuales, a fin de que las nuevas incluyan los flujos de atención, de referencia y estándares de capacitación para las duplas psicosociales, protocolos de atención, incluyendo las tareas y funciones de las duplas psicosociales, formularios de consentimiento estandarizados, entre otros. Dos, sobre la prescripción de hormonoterapia para niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme. 1. Considerando que en Chile los médicos pueden prescribir terapias bajo la Lex Artis, se sugiere que el Ministerio de Salud elabore y difunda un instrumento regulatorio dirigido a los equipos clínicos endocrinológicos con precisas orientaciones técnicas para la prescripción de terapia hormonal de niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, respetando tanto su libre ejercicio profesional como los derechos de los usuarios y sus familias. Entre ellas deberá exigirse el uso de la mejor evidencia científica disponible para la aplicación de tratamientos. B. Recordar la obligatoriedad del consentimiento informado por escrito de los representantes legales de niños, niñas y adolescentes y de GNC, así como también de los asentimientos informados por escrito de estos mismos niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inciso sexto de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. C. Exigir la entrega de información detallada y actualizada a los usuarios representantes legales de niños, niñas y adolescentes y de GCN sobre posibles riesgos y efectos adversos antes del proceso de suscripción de los consentimientos y asentimientos por escrito, otorgando un tiempo prudente para la reflexión después de la entrega de información antes de iniciar el proceso. Y D. Recomendar una evaluación multiprofesional previa a la prescripción de hormonoterapia, sin perjuicio del derecho del niño, niño y adolescente a ser informado y oído respecto de sus atenciones de salud. 2. Regular con claridad el rango etario de las personas que podrían ser sujetos de tratamiento de bloqueadores de pubertad y hormonización y a partir de estudios actualizados el acceso a bloqueadores puberales, terapias hormonales y cirugías. 3. En ese sentido, y de acuerdo a las audiencias y evidencia actualizada exhibida en la comisión, se recomienda establecer en un instrumento regulatorio claro del Ministerio de Salud criterios precisos de inclusión para acceder a la supresión puberal y reemplazo hormonal, debiendo ser siempre un requisito el que a. el niño y adolescente se encuentre vinculado a un PAIG. 2. Que el niño y adolescente con su familia sean informados de los efectos y reacciones adversas del proceso, incorporando en dicha información las alternativas que existen respecto a la fertilidad, otorgando un tiempo prudente para la reflexión después de la entrega de información antes de iniciar el proceso. Y C. Que el equipo de salud mental haya informado la persistencia de la incongruencia de género, que haya confirmado la
persistencia de la incongruencia de género, observado un aumento de la disforia ante la posibilidad del inicio de la pubertad, determinado que el adolescente tiene capacidad de asentimiento y evaluado las condiciones psicológicas, médicas y sociales que pueden interferir en la terapia. Además, una vez suscritos los consentimientos de los representantes legales y el asentimiento del niño y adolescente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inciso sexto de la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de Atención de Salud, se establezca que solo podrá iniciarse la supresión puberal una vez que sea confirmado el inicio puberal, Tanner 2, mientras que la terapia hormonal cruzada podrá iniciarse cuando el niño y adolescente tenga 16 años de edad y no exista una contraindicación endocrinológica para el inicio de la misma. 4. Que en un instrumento regulatorio del Ministerio de Salud incorpore formularios tipo que puedan usar los equipos clínicos endocrinológicos para registrar tanto el consentimiento por escrito de los representantes legales de niños y adolescentes como los asentimientos por escrito de ellos de género no conforme, así como también los flujos de derivación. Debe reforzarse la importancia que debe darse, la importancia que debe darse la formalidad al consentimiento escrito de los padres, madres y cuidadores en el marco de la autonomía progresiva de los niños y adolescentes, registrando entre los antecedentes también los flujos de derivación. 5. Promover la generación de evidencia a través de la investigación y el seguimiento a largo plazo de los usuarios y abrir el campo de investigación respecto a esta clase de tratamientos, particularmente investigación endocrinológica. Eso es lo que sale de este segundo documento. Palabras solo por 1 minuto y medio acá. Sí, Sí. solo por 1 minuto y medio a la diputada Emilia Schneider en primer lugar. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo la verdad quiero puntualizar la gran diferencia que veo entre los dos informes que hace difícil llegar a un acuerdo, pero sobre lo cual yo creo que tenemos que trabajar. Y es que el primer informe establece una prohibición expresa de que existan las terapias hormonales, el bloqueo puberal e incluso promueve la sanción penal de este tipo de tratamiento. Esto me parece conflictivo no solamente porque ya existen adolescentes, jóvenes que están bajo estos tratamientos y dejarlos sin estos tratamientos creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte, sino que también porque de las exposiciones que hemos recibido dentro de esta comisión investigadora no se desprende que estos tratamientos tengan que ser prohibidos, ni siquiera esto se desprende del informe CAS. Que es el informe que motiva toda esta discusión, que el informe CAS dice que hay que investigar más, que hay que generar mayor evidencia, pero en ninguna parte dice que hay que prohibir este tipo de tratamiento. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el informe que hemos presentado distintos parlamentarios y parlamentarias, el segundo informe, lo que busca proponer es regular, es generar una regulación técnica, con evidencia, con apego a la ciencia, para precisamente poder tener una situación muy clara, con límites, con la participación de las familias, con la participación de los padres y madres, que han sido cosas que hemos recogido de esta comisión investigadora, de invitados que incluso no han sido de nuestra parte, sino que han venido de parte de la oposición en este caso. Entonces, a lo que yo quiero hacer el llamado es a que podamos encontrar un punto medio en esta situación. Porque, por ejemplo, uno de los puntos que me parece derechamente escandaloso es buscar derogar la circular 812 de la Superintendencia de Educación Superior, cuando este tipo de circulares viene incluso de antes de la Ley de Identidad de Género. Estamos hablando de retroceder en el uso del nombre social de jóvenes y estudiantes trans. No estamos hablando de tratamientos hormonales, ya ni siquiera se quiere permitir el uso del nombre social de las personas trans. O sea, es un retroceso tremendo en términos de derechos y creo que se sale del objeto de la comisión investigadora que tenía relación con el país y los distintos ministerios que participaban ahí.
Creo que lo óptimo sería que pudiéramos encontrar un punto medio en torno a la idea de regular y no en torno a la idea de prohibir, que creo yo no recoge ni las discusiones que se dieron en la comisión investigadora, ni tampoco la evidencia internacional, y que muy por el contrario podría poner al país en una situación muy irresponsable con los niños, niñas y jóvenes trans que hoy día se encuentran o en el PAI o en tratamientos hormonales. Eso es todo, Presidenta. Bien, gracias, diputada Schneider. Tiene la palabra la diputada Pérez y luego el diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, la verdad, no voy a esconder mi sorpresa al leer, al que nos leyeran, más bien a conocer el informe de la oposición, porque creo que efectivamente no se condice nada en el tono ni en las exposiciones que hemos tenido en el desarrollo de esta comisión. Yo esperaba, de hecho, que pudiésemos llegar a consensos que creo que son razonables de lado y lado y que dicen relación, por ejemplo, con el consentimiento, con establecer mejores reglas respecto del consentimiento que se le exige a las familias, que es, por ejemplo, también diga relación con un mayor involucramiento de las familias en el país, el consentimiento de los padres, la edad desde la cual pueden consentir o se entiende razonable el proceso de consentimiento de niños, niñas y adolescentes en base a esa autonomía progresiva. Creo que por ahí habíamos logrado manifestar de conjunto una preocupación respecto de más bien el fortalecimiento incluso del rol de las familias durante los procesos. Pero con lo que me encuentro aquí no es con el respeto de la decisión de las familias de participar o apoyar a sus niños, niñas y adolescentes en el acceso a programas, sino más bien derechamente en la prohibición y con eso la limitación de la propia autonomía de las familias, de hecho, de los padres y madres a decidir respecto de sus hijos, cuando en realidad el con mis hijos no te metas no es precisamente un eslogan del oficialismo, sino que más bien de la oposición. Entonces, la verdad es que me sorprende muchísimo. Creo que el nivel exacerbación, digamos, de un análisis, de nuevo, que no estuvo presente durante el desarrollo de la comisión, al punto de la penalización o de la prohibición del programa, me parece que además es muy dañino en términos de que nos impide discutir no solamente lo que tenemos consenso, como señalé, o podríamos tener consenso como lo que señalé en un inicio, sino que aquellos temas que sí son interesantes de discutir a mi juicio, que tienen que ver con el enfoque, que tienen que ver con los datos y el registro, que tienen que ver con la edad, con el consentimiento, con el rol de la familia, como señalé en un inicio también, y con la necesaria generación de una política pública y una estandarización de instrumentos regulatorios con orientaciones técnicas, no solamente para el país, sino que también para la hormonización cruzada o el bloqueo puberal. Entonces, cuando simplemente se pone sobre la mesa la prohibición, creo que se niega un debate interesante y un debate necesario ante la ausencia de política pública y el dejar al arbitrio de la lex artis médica procesos que sin duda deberían tener una normativa común. Y creo que en eso la oposición está cometiendo un tremendo error que espero que podamos, digamos, revisar. Me parece que, insisto, podemos llegar a consenso razonable y que además en aquellos temas en los que tenemos disenso puede generarse una rica discusión al respecto. Gracias, diputada Pérez. Tiene la palabra el diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero recordar a los presentes que la base científica sobre la cual se han articulado todos estos planes es, por decirlo menos, débil, sino inexistente, cuanto menos cualitativamente inexistente, desde el punto de vista de la calidad de los informes. Esa es la razón por la cual nosotros terminamos hablando del informe CAS. Y cuando usted está trabajando sobre la base de evidencia científica muy débil, usted no puede plantear mantener los tratamientos. ¿Por qué? Porque eso significa experimentar con los menores. Usted no experimenta para conseguir más datos y poder justificar entonces los tratamientos. No se hacen experimentos con niños chicos. Es así de sencillo. Y con menores de edad que no pueden dar consentimiento, no pueden fumarse un cigarrillo, no pueden tomar alcohol, pero de repente sí pueden tomar decisiones en estas materias sobre una base científica prácticamente inexistente. Y ese es el gran problema al cual estamos confrontados. Si efectivamente hubiese suficiente evidencia empírica, informes científicos que respaldaran este tipo de tratamientos, uno podría decir, bueno, está el tema asentado. Pero ese no es el caso. Y yo no veo la razón por la cual nosotros en Chile debiésemos ser el conejillo de Indias del resto del mundo para ver si esta cuestión sale bien o mal, utilizando entonces a nuestros hijos para ello. Por otro lado, tampoco los padres pueden consentir en tratamientos experimentales para sus niños. Eso no está dentro de lo que es la facultad que se entrega a los padres de cuidado a sus hijos. Si no, ¿qué tendríamos? ¿Arrendamiento de menores a las farmacéuticas? Ese no es el caso.
aquí no estamos hablando solamente de padres a los cuales les estaríamos quitando la facultad de poder hormonizar a sus niños. No, no, no. No tienen la facultad de darles alcohol, no tienen la facultad de darles cigarrillos y tampoco tienen la facultad de hacerle un potencial daño, porque no sabemos. Y uno de los primeros principios médicos es que en la duda uno se abstiene de intervenir, sobre todo si se puede causar daño. Y el daño, ya sabemos la cantidad de contraindicaciones que tienen todo este tipo de medicamentos y estas hormonas cruzadas. Lo que no sabemos es cuál es el beneficio que compensa el daño, porque no pudieron presentarnos cifras en esa materia. Entonces, señora presidenta, cuando nosotros planteamos la suspensión de esto, lo estamos planteando haciéndonos cargo de la evidencia científica o de la falta de evidencia científica que respalde este tipo de actividades, puesto que no hay. Es la razón por la cual también el informe CAS, informes finlandeses, los suecos, los noruegos, los daneses han suspendido este tipo de acciones o las han restringido muchísimo. ¿Por qué? Porque esto no es muy distinto desde el punto de vista de la ciencia de lo que fue la nefrología o la lobotomía. Y en un futuro próximo vamos a tener cada vez más menores que van a estar detransicionando o cuando ya en la edad adulta y van a venir y van a reclamarnos a nosotros porque nosotros no los protegimos de una industria que se beneficia de su dolor y de su enfermedad. Esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos aquí en un momento en el cual nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esto. Si ustedes me dicen, ok, en 2 años más hay suficiente evidencia científica como para seguir respaldando estos tratamientos, perfecto. Pero en este momento, bueno, en este momento, damas y caballeros, aquí no hay respaldo científico. Esto es brujería lo que están haciendo con los niños. Muchas gracias. Bien. Diputado Chalper, 1 minuto 30, el diputado. Sí, muy al hueso. A ver, yo creo que lo que en general mandata el sentido común es que cuando usted no tiene claridad respecto a los efectos de algo, usted no puede seguir adelante con ese algo. Por lo tanto, me parece que el punto 1 y el punto 2.1 del informe, digámoslo así, que usted ha presentado, Presidenta, lo único que busca es suspender hasta que haya claridad y a mí me parece que eso es de sentido común. Me da la impresión que el informe que ha hecho, voy a ponerlo entre comillas, el oficialismo, al menos supone un juicio crítico de lo que se ha hecho. Y eso ya es una cosa valiosa, porque yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo que uno de los problemas que tiene lo que estamos conversando hoy día es que lo que se estaba haciendo era excesivo, y cuando usted hace cosas excesivas y la reestructuración no parte de una autocrítica, sino que de que la pillaron, pucha, normalmente esto no funciona bien. Entonces yo creo que es bueno que al menos reconozcamos que lo que se está haciendo hoy día era excesivo, desbordado, póngale usted el nombre que quiera. Yo creo que tenemos acuerdo en los puntos 3, 6, 9, 10, 11 y 12 porque son remisiones de información a organismos del Estado y por lo tanto me da la impresión que todos esos puntos respecto al informe que se ha presentado por usted, Presidenta, no debe haber mayor problema. Y si bien me voy a alargar un poquito, me parece que el punto está en distinguir el acompañamiento de las terapias de hormonación. En plano de acompañamiento yo creo que tenemos más o menos de acuerdo que hay que hacer algo respecto a la edad. Es poco razonable tener acompañamientos de los 3 años. Eso está mal formulado y me da la impresión que concita bastante apoyo. Respecto a los contenidos, ¿quiénes van a ser las disciplinas involucradas? ¿Se requiere una atención derechamente de salud mental o vamos a mantenerlo como está? Da la impresión por el punto 1 de las recomendaciones que hace, comillas, el oficialismo, es que ya se acoge de que una orientación exclusivamente transafirmativa pareciera ser insuficiente para resolver el problema. O sea, me da la impresión que eso queda sentado. Me da la impresión que todos estamos más o menos de acuerdo que la manera en cómo participan los padres es improcedente hoy día y por lo tanto habría que cambiarla. Me parece a mí que toda la dinámica de los padres objetores, es decir, padres que, ya sea ante la transición social o transición hormonal, tienen algún tipo de duda, inmediatamente sean calificados como objetores y algunos de ellos terminen judicialmente demandados, me da a mí la impresión que todos estamos de acuerdo que no está bien. Y por lo tanto, todo lo relativo al acompañamiento, yo creo que hay espacio a discutir en la medida en que haya buena voluntad. Respecto a la hormonación, yo creo que lo central, Presidente, es el tema de la evidencia científica. O sea, aquí lo que se nos ha dicho es que respecto de ciertas edades, cuando la pubertad no está consolidada, no es razonable, ya está tentatorio aplicar terapias hormonales. Y eso es lo que debiese mandar. O sea, a mí mi impresión es que por ahí podemos encontrar una salida. Y termino diciendo que a mí, en general, y aquí me pongo el sombrero de abogado, no me gustan ni las ausencias de legislación ni las prohibiciones. Para serle franco.
Y por lo tanto, cuando se dice en el punto 4.1 del informe que usted ha presentado, el suprimir el artículo de la ley de identidad de género, a mí en general esas fórmulas no me gustan porque dejan a discrecionalidad. Y lo mismo me pasa cuando en el punto 5 se hace una prohibición tan general. ¿Ah? Yo creo que eso se puede afinar, porque, insisto, yo tengo la sensación que tanto en el 4.1 como en el punto 5, yo creo que lo que todos queremos es que aquí no haya abusos. ¿Y por qué vamos a remitir los antecedentes al Ministerio Público, Presidenta? Porque da la impresión que la evidencia que hemos recogido hasta acá da cuenta de abusos, que será el Ministerio Público el que los tiene que investigar. Pero para mí, suprimir un artículo y dejar sin ley no resuelve el problema. Me gusta más redactar algo bien acotado, con requisitos, bien argumentado. ¿Ah? Y en lo que respecta a una prohibición así de amplia, a mí tampoco me acomoda. Soy más bien partidario de establecer exigencias muy altas y si usted las vulnera, entonces lo sancionamos. Pero una prohibición así lata no me satisface. Y termino respecto a la circular 812, Presidenta, que la colega por su intermedio ha problematizado. El problema es que también se ha prestado para usos abusivos, porque hay padres que al alero de esa circular hoy día están demandados porque han planteado legítimas dudas respecto a su aplicación en su establecimiento. Entonces, al menos hagámonos la pregunta de si no sería bueno reformular esa circular, porque si no la van a reformular, me da a mí la impresión que lo que nos concita apoyo general es eliminarla, porque en nuestra opinión no protege suficientemente un derecho humano universal que es el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Y por lo tanto, en la disyuntiva de eliminar o no eliminar, si no hay espacio para reformular de verdad, o sea, y garantizar los derechos de los padres, Tiempo, al diputado. menos, Presidenta, yo soy más bien partidario de eliminarla. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Schubert y luego la diputada Muñoz. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Bueno, efectivamente, por lo visto, por las reacciones no estamos de acuerdo, entonces no me sorprende que no haya un acuerdo respecto del enfoque que se hace respecto de todo lo que hemos estado conociendo durante esta comisión. Sí valoro que en el informe de comillas, el oficialismo, hay un reconocimiento tácito a que las cosas se vienen haciendo mal. Habla de un consentimiento claro otorgado por los padres, al asentimiento informado, con anterioridad por parte de los menores, la entrega de información, orientaciones técnicas claras, formar una estructura y un funcionamiento de un programa, es decir, lo que debió haber ocurrido antes de que empezara esta política pública, antes de destinar toda esta danza de millones y antes de empezar a armonizar niños y someterlos a estas terapias afirmativas, debió haberse hecho todo esto. Me parece tarde, pero bien que se reconozca que esto se está haciendo mal. Habla por primera vez de condiciones psicológicas, capacidad de asentimiento, cosas que además defendieron como que estaban muy bien hechas, pero que hoy día en el informe da cuenta que reconocen que eso en realidad no resiste análisis. Y además es contrario a la norma, el tema del consentimiento de los menores. Lo que sí me llama poderosamente la atención es el punto 5, que creo que es un atrevimiento tremendo, promover la generación de evidencia a través de investigaciones y el seguimiento a largo plazo de los usuarios. Eso me parece extremadamente grave. Estamos hablando de seres humanos y además estamos hablando de niños. Entonces, y de una industria farmacológica que está detrás también. Entonces, el proponer que se genere evidencia a expensas de ciertos niños, me parece que es no haber entendido la relevancia de una comisión que vela y que busca velar por la protección de la infancia. Porque, repito lo que hemos dicho varias veces, si está la información y se le entrega a un adulto y el adulto así todo decide seguir adelante con cualquiera de estas formas y terapias, muy bien, pero aquí estamos hablando de menores de edad. Me parece en extremo grave el siquiera permitirse plantear, generar evidencia con estos conejillos de indias que serían estos niños. Porque aún con el consentimiento de los padres tampoco tienen la facultad de entregar a sus hijos para que sean objeto de experimentos con fármacos y con operación y con cosas. Eso no está permitido. Por lo tanto, eso sí que me parece que no está fuera de toda discusión. Y en ese sentido también me parece muy, muy oportuna la propuesta del otro informe que habla de ampliar los plazos de prescripción. Aquí estamos ante un servicio de salud, ante ministerios, el de Desarrollo Social, Educación, Salud, estamos ante médicos, estamos ante directores de hospitales que han permitido hasta ahora, sin esta evidencia científica, sin estos protocolos, sin estos consentimientos, como reconoce incluso el informe del oficialismo, han permitido tratamientos psicológicos, de hormonización y de operaciones respecto a niños, y me parece que la responsabilidad legal respecto a la vulneración de los derechos de los niños debe ser extendiendo los plazos de prescripción a través de una ley, porque esto debe investigarse, porque las consecuencias más las vamos a saber en el largo plazo. Tiempo, diputado. Gracias, presidente. Bien. Tiene la palabra la diputada Muñoz, la diputada Concha. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, aquí en varias oportunidades nosotros hemos dicho también durante todas estas sesiones
que frente, ¿cierto?, a la duda, ¿cierto?, abstenerse frente a todo el trasfondo que está teniendo esta situación de la terapia de hormonización, operaciones, donde también aquí se ha planteado que es gravísimo la falta de evidencia que hay que sostiene todo lo que son con el programa PAIC, el tema también de las operaciones, la hormonización. Y aquí también se ha dicho, ¿cierto?, cuán grave es la experimentación en niños. Entonces yo lamento que uno de los informes, ¿cierto?, prácticamente lo reconoce, lo avala y quiere simplemente seguir avanzando en esa línea. Yo creo que ahí es un punto crítico y que tenemos que, ¿cierto?, espero que eso no quede dentro del informe. Ya lo otro, que en ambos informes tocan el tema de los padres. Aquí se reconoce en ambos que los padres están fuera y se necesita, ¿cierto?, como bien lo reconoció acá el ministro de Educación, que no existía un documento oficial donde los padres, ¿cierto?, firmaran en el fondo la autorización para que los niños ingresaran al PAIC, es gravísimo. Entonces ahí también eso abrió puertas para judicialización de padres, donde se le ha quitado el cuidado personal de sus hijos. Entonces esa es una arista, yo también la encuentro extremadamente grave. Otro punto es que se extraña, ¿cierto?, que no se hace mención particular cómo se habla en general de los niños, pero aquí hay que recordar que hay niños menores de edad, ¿cierto?, a partir de los 3 años de edad. Entonces ahí también van a quedar totalmente incorporados nuevamente, va a seguir todo igual y con un poco de regulación. La hormonización a partir de los 9, 10 años, con un poco de regulación. Ese yo creo que es una pregunta bien profunda, y vuelvo a insistir, no se puede experimentar con nuestros niños. Y lo último, presidente, que quería también recordar, que cuando yo oficio a lo que es Contraloría, yo sé que Contraloría tiene toda la libertad de responder o no, pero hay un punto bien crítico ahí, que hay que recordar que en la historia de cómo se ingresó este reglamento, haciendo la bajada de la Ley de Identidad y Género, el primer documento que entra incorporaba a los padres, el segundo reglamento que salió no lo incorpora, y tenemos todo este enredo, ¿cierto?, lo cual es un nudo crítico también, donde yo creo que tenemos que también abarcar también ese punto, cómo ahora, ¿cierto?, se avanza con todo lo que ha ocurrido. Bueno, insistir, el tema de, ante la duda, abstente, frente a la falta de evidencia, abstenernos, ¿cierto?, de seguir avanzando en esto, y tantos otros puntos. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. 1:30. Gracias, presidenta. Yo creo solamente que las conclusiones que se han presentado por parte de la oposición, digamos, se ajustan de mejor manera con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y creo que eso es importante señalarlo, porque además están en cumplimiento de las obligaciones que a nosotros nos corresponden como Estado. No podemos permitir que se siga vulnerando la integridad física, psíquica también de nuestros niños, y el derecho también a la salud. Claramente acá estamos en veredas distintas respecto a la postura del oficialismo, digamos, son posturas muy contrapuestas con relación a los informes presentados. Y yo quiero decirlo con total claridad, presidenta, que las mal denominadas terapias de hormonización y supresión hormonal de los niños, niñas y adolescentes deben terminar. De eso yo tengo una convicción, porque con ella lo único que se hace es dañar la salud de las personas. Y acá también fue planteado a través de los mismos testimonios de quienes vinieron acá a exponer sobre este tema. Y lo que sí lamento, presidenta, es la tardía y negligente actuar que tuvo acá el MinSal respecto a ordenar la suspensión de la realización de estos tratamientos. Lo que ha declarado también y admitido el MinSal ante esta comisión incluso es de extrema gravedad. Muy resumidamente quiero señalar que el MinSal nos aseveró en esta comisión que no existen lineamientos y directrices incluso para la hormonización de los niños, pero que de todas maneras se han realizado esos procedimientos en menores de edad. Creo que esa declaración y confesión de parte debe tener consecuencias, y en ese sentido espero que podamos andar en esta comisión también y en estas conclusiones respecto a las responsabilidades políticas. Y por último quiero señalar, acá se mencionó Con Mis Hijos No Te Metas, que es una organización de padres y apoderados que además ha tenido un trabajo importante en relación a esto, porque son quienes reciben estas denuncias, que han ido sacando a la luz también en qué consisten todas estas terapias que tienen consecuencias importantes respecto a la responsabilidad y el derecho preferente que tienen los padres respecto a sus hijos, y eso también quiero dejarlo expreso. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, diputada Concha. Diputada Delgado, tiene la palabra. Gracias, presidente. He escuchado atenta muchas sesiones con respecto a esto y me cuesta entender que, viendo que ha costado tanto avanzar en esta sociedad, en la aceptación, no solamente de los niños con identidad de género, sino en aceptar que tenemos niños artistas, tenemos niños deportistas. Hemos sido un país que nos ha costado demasiado avanzar en la aceptación que no todos los humanos somos iguales, ni todos pensamos, ni nos educamos de la misma manera. Quitar el acompañamiento PAEC significa retroceder. Cuando, no sé si alguno ha ido a los colegios a ver cómo es hoy en día. Hoy en día no se le hace bullying a alguien que declara su condición sexual diferente a lo que se ve. Si soy niño y digo mi condición sexual es tal, los demás compañeros saben lo que hacen, los respeta, porque este programa también lo que logró fue que se hablara del tema en los colegios, que los profesores hablaran este tema con los demás niños. Entonces el bullying ha bajado bastante con respecto a esto. Pero si un tema no se habla, no se toma como sociedad y se deja a la deriva, vamos a volver a fracasar, vamos a volver a tener niños que se suicidan, niños que ocultan su identidad, niños y niñas que no son felices. ¿Nosotros qué queremos? ¿Una sociedad donde se restringe todo o queremos una sociedad feliz, una sociedad que se pueda desenvolver, donde primero las personas se acepten por lo que son y después que el respeto también nazca de los que los rodean? Hablan también acá de prohibir. Está prohibida la marihuana, está prohibida la corrupción en los políticos, está prohibida drogarse. Igual lo hacen. Y se supone que nosotros como políticos también tenemos, quizás somos honorables que estamos en esta mesa. Entonces se dan cuenta que cuando hay prohibiciones, nadie le hace caso a esas prohibiciones. Prohibición a la probidad. Aquí tenemos políticos que no la ejercen. Entonces, ¿por qué seguir prohibiendo? ¿Por qué de una vez por todas no evolucionamos y entendemos que todos somos diferentes y que este programa sí ayuda a los niños? O sea, imagínate como niño no saber y entender qué es lo que te pasa y no tener nadie que te apoye y más encima ser censurado. Cuando hablan, están experimentando, ¿sabes qué? Con la vacuna del COVID experimentaron con nosotros. Mucha gente quedó con secuelas, pero ahí está. Estamos todos con algo que quedamos con esta vacuna. Pero la aceptaron y fue aceptada por la sociedad y quien no se vacunaba poco menos era mirado en menos. Entonces no logro entender por qué unas cosas sí las aceptamos y las otras ponemos tantas restricciones. Así que creo que en este caso es mejor regular, como decía la diputada Snyder, que estar prohibiendo como siempre lo que logra hacer esta sociedad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Delgado. Diputado Benavente y luego la diputada Pizarro. Tiene la palabra, diputado Benavente. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente ambos informes están bastante en dirección absolutamente contraria. Respecto del primer informe, la propuesta suya, presidente, yo estoy bastante de acuerdo. Quizás el tema de suprimir el artículo 23 quizás me hace ruido. No obstante, creo que existiendo el artículo 23, me parece positivo enviar los antecedentes a Contraloría, porque Contraloría creo que va a tener que pronunciarse si todos los inhibidores de pubertad o bloqueadores hormonales que se han aplicado están o no conforme al artículo 23, porque creo que aún así están vulnerando estos tratamientos el artículo 23. Yo creo que es fundamental el remitir los antecedentes a Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de estos tipos de tratamientos. Y en segundo lugar, creo que hay un tema del consentimiento que creo que todavía no logramos dimensionar. Un hecho es que, a ver, que no existe un documento oficial en el que se pueda formalizar el consentimiento de padres o madres o representantes legales de los menores no es lo relevante, digamos, porque esto lo ponen como una gran
como una gran falencia el segundo informe. Aquí lo relevante es que el consentimiento de los representantes legales de padres sobre los niños es lo único que vale. Haya o no documentos, haya o no formulario, etcétera. Entonces, el tema que existe un formulario es una cosa, a mi juicio, menor. Y es puesto como un gran avance en esto. O sea, esto nunca debió haberse hecho sin por lo menos el consentimiento de los representantes legales de un menor. Y eso son una de las cosas, uno de los aspectos que uno no entiende, cómo hay padres que hoy están demandados por haberse negado a practicar estas terapias, cuando en realidad, o sea, no hay ninguna posibilidad de demandarlos de acuerdo a nuestro sistema legal, porque el Código Civil es absolutamente claro. Aquí creo que en alguna vez se señaló en esta comisión, no me acuerdo quién lo dijo, que el consentimiento de los padres solo era válido para aspectos económicos, y eso es totalmente falso. O sea, quien lo dijo desconoce absolutamente las normas de nuestro Código Civil. O sea, el cuidado y protección de los menores corresponde a los padres. Y lo mismo que la patria potestad, que son los dos aspectos que involucra la representación legal de los padres sobre los hijos. Gracias, presidente. Bien, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro. Gracias, presidenta. Hace poco tiempo esta Cámara despachó un proyecto de ley que era la ley José Matías, precisamente porque hubo un niño que se suicidó producto del no entendimiento de la sociedad y la aceptación de la sociedad de lo que significa poder optar y tener la libertad de ser quien uno quiere ser. Esa es la base del principio de la libertad. Aquí no se está experimentando con niños y niñas. Aquí lo que se está hablando son de distintas etapas de ayudar a que estas maravillosas personas tengan la libertad de ser lo que sienten que son. Yo siempre en este primer análisis digo, ¿en qué nos afecta o le afecta a otro que un niño de nacimiento sienta que es niña? ¿En qué nos provoca algún dolor? En nada. El problema es que con esta propuesta estamos condenando a esos niños y niñas a reprimirse, a suicidarse y a vivir una vida en desgracia. Ese es el fondo. Ese es el fondo. Y cuando eso no se pone en el centro, perdemos nuestra capacidad de empatía, pero sobre todo de respeto al otro. Usted puede no creer en aquello, pero no son enfermos. Usted puede no aceptar aquello, pero no les prohíba que cuando tengan una edad de discernimiento, que no es a los 3 años, por favor, puedan resolver qué hacer con sus cuerpos. Es tan peligrosa la propuesta del primer informe que habla de criminalizar a aquellos profesionales que, entendiendo en un estudio científico que acá no lo tenemos, puedan ayudar a que la calidad de vida de esas personas sea mejor. Eso es derechos humanos. Y algunos lo desconocen y creen que es autoritario todo lo que hay que hacer. Y permítanme decir, el primer informe es tan retardatario que es volver a épocas en que a los niños se les escondía al fondo de la casa porque los padres se avergonzaban. Yo eso no lo puedo entender. Hoy día estoy reemplazando a la diputada Ana María, presidenta, pero le quiero decir que por nada del mundo estaría de acuerdo con el primer informe, porque criminaliza, sataniza y deja en el absoluto abandono a personas que tienen el derecho de resolver lo que son. Ni siquiera voy a hablar de la evidencia científica, porque la evidencia científica, incluso en el informe CAS, hay 2 opiniones. También las hay, los que están a favor y los que están en contra, dependiendo de las creencias que tienen. Entonces, esa evidencia científica es relativa. Lo que sí estoy de acuerdo con el informe que se plantea, mayor rigor. ¿Y saben en qué? ¿En función de qué? De las personas que resuelven cambiar su sexo. De las personas que resuelven ser lo que quieren ser. Estoy de acuerdo con ese control para que esto no sea, para que el Estado se haga cargo, porque tiene que hacerse cargo, pero no en otro sentido. Por lo tanto, yo quiero decirlo desde acá,
que si mañana me toca estar reemplazando a la diputada Gasmuri, yo no voy a estar de acuerdo jamás en una conclusión que sataniza y criminaliza derechos de las personas que además no le hacen daño a nadie. Bien, gracias, diputada Pizarro. Bueno, hemos todos intervenido y más o menos ya estamos claros en lo que en todas las sesiones prácticamente hemos planteado nuestras opiniones. Aquí hay un tema sí con el tema de la supresión del artículo 23 y el 26 en alguno que está en el primer informe, el informe que yo ingresé, y por lo tanto vamos a ver cómo entonces podemos o qué puntos de unión encontramos respecto a opiniones que se han dado del sector nuestro, digamos, en este caso, oposición. Y igualmente no me cierro a buscar de todas formas algún punto de encuentro con lo que es el informe ingresado por la diputada Schneider. Se ve difícil, pero vamos a seguir, porque lo que quiero, diputado, es cerrar la sesión para poder hacer el trabajo que corresponda en relación a poder modificar lo que consideremos que sea más acorde al... ¿Sí? Tiene la palabra. Solo entender, Presidenta, qué espacio hay, porque, a ver, por lo menos a mí me ha tocado participar en estos 7 años de ejercicio parlamentario de distintas comisiones investigadoras, y lo que normalmente intentamos hacer es que se exponen los documentos y después hay espacio en la sesión que viene a hacer indicaciones. No sé si vamos a funcionar así, porque claro, efectivamente entiendo que con el diputado Benavente hemos expresado dudas respecto a la supresión de aquel artículo que le ha dado fundamento al PAIC. Yo en lo personal, y eso no obsta, y entiendo que también interpreto al diputado Benavente de que eso no obsta a que haya que pronunciarse por la vía de la Contraloría si la manera en cómo han ejecutado el PAIC se condice o no con ese artículo. Pero al menos yo sería partidario de que existe una normativa que haga un mandato legal a un acompañamiento, y habría que ver en qué términos, obviamente, no los actuales. Y respecto al artículo del numeral quinto, cuando dice prohibir y sancionar, yo ahí también, Presidenta, quizás por mi formación jurídica, no me gustan las fórmulas tan tajantes. ¿Ah? Y por lo tanto, ahí la pregunta es, ¿se pueden hacer algún tipo digamos, de adecuaciones de norma? Esa es la pregunta, porque si no, al final vamos a entrar en una lógica binaria que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo para introducir modificaciones? ¿Uno presenta indicaciones? ¿Presenta reacciones alternativas? Esa es la pregunta. Perdón, mire, diputado, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es precisamente presentar correcciones o modificaciones al informe, en este caso al primer informe, de parte en el caso del informe ingresado por la diputada Schneider, no sé si... No sé exactamente, o sea, para ser más claro, vamos a ver nosotros la forma en cómo nos ponemos de acuerdo para ingresar esas modificaciones al informe, si es que hay acuerdo, que lo vamos a conversar ahora, y vamos a poner en votación el informe. O sea, si llegamos a un acuerdo, vamos a votar el informe de una sola, no esto de que una indicación, la otra, porque en el fondo hay que votar un informe primero, luego el otro. Es un informe el que se aprueba, no se pueden votar dos. Se aprobó uno, si se aprueba, el otro queda eliminado inmediatamente. Entonces, ¿qué lo vamos a buscar? De acuerdo a lo que aquí se ha planteado, en el caso del informe que ingresé yo, que es la suma de las opiniones acá, pero que ahora estamos viendo también cómo poder, de alguna manera, no ser en eso tan taxativo en prohibir. Y en este espacio democrático donde ya hemos dado las opiniones y las conocemos, entonces hay que votar y simplemente que la mayoría sea la que tenga la que dé el resultado, más allá de que esto no es vinculante, pero sí es importante lo que aquí se defina. Entonces, para eso voy a cerrar la sesión y nos vamos, y voy a convocar mañana a las 9 de la mañana para votar, ya no volver a dar palabras para repetir nuevamente, sino que netamente nos vamos a ir a la operatoria de la votación y sancionar ya los resultados. Tiene por último una versión corregida, exactamente, no, por supuesto, vamos a hacer las modificaciones, esta versión corregida, que todo lo que aquí se ha planteado no es para rigidizar lo que hemos planteado, está para hacerlo un poco más, ahí vamos a comentarlo ya, no en comisión, digamos, ¿sí? Tiene la diputada Schneider primero, diputado, si no la diputada Pérez. No, sí. Un Bueno, yo minuto, por favor. lo primero es que lamento profundamente que no haya ninguna voluntad de llegar a algún acuerdo. De hecho, los colegas se están retirando. Solamente una solicitud a la Secretaría, que las recomendaciones se voten por separado, tal como señalaba anteriormente el diputado Chalper, y preguntar a la Secretaría si el informe minoría pasa a la sala o solo pasa el de mayoría. Eso es todo. Para la señora secretaria. No, ambas conclusiones se ponen en el informe.
unas que son las aprobadas, se ponen en el ítem de conclusiones aprobadas, y la otra se señala que fueron rechazadas o que no fueron votadas porque ya son incompatibles con lo ya aprobado, y va en otro capítulo del informe. O sea, ambas aparecen. Quedan en el informe, sí, pero sí, obviamente, el resultado final. Si tiene la palabra la diputada Pérez. Sino una duda procedimental también, porque desprendo de sus palabras que le van a hacer modificaciones al informe que hoy día estudiamos y mañana simplemente está convocada a votar. O sea, yo que voy a votar mañana el informe, probablemente de manera negativa, ¿cómo voy a conocer finalmente el resultado del informe que está sometido a votación? O sea, yo entendería que al menos debiese haber un espacio de reanálisis, porque qué sentido tiene haber analizado el informe hoy día si es que en realidad lo van a cambiar mañana, porque ni siquiera ustedes estaban de acuerdo a las conclusiones del informe. Entonces, como procedimentalmente, ¿cómo va a ser eso? Diputada, las vamos a enviar durante la tarde, máximo a las 6 de la tarde, porque son pocas las modificaciones en el fondo, pero sí es de contenido importante, pero no es mucho lo que hay que, digamos, la narrativa al respecto. Así que se cierra la sesión, colegas, y mañana a las 9 de la mañana en esta misma sala nos convocamos. Muchas gracias.